Acompaña hoy alguien que nos va a poner los datos sobre la mesa. Estamos poniéndole voz a las estadísticas, pero para desgranar estos datos en el estudio nos acompaña Ricardo Ibarra, es el presidente del Consejo de la Juventud. Ricardo, muy buenos días. Muy buenos días. Les estamos poniendo cara a estos y rostro y también voz a estos casos. ¿Qué te parece lo que has oído? Manuel es como el joven representativo, ¿no?, de vuestro estudio, de vuestro informe. Sí, Manuel es un caso muy claro, ¿no? Por un lado, un joven que vuelve a estudiar ante la situación que vemos de absolutamente falta de oportunidades para poder trabajar. Muchos jóvenes han decidido volver a estudiar, ¿no? Porque no les queda otra, no encuentran trabajo, no encuentran ninguna posibilidad de trabajar y de, por tanto, emanciparse, y lo único que ven es que tienen que ocupar su tiempo estudiando. Y por otro, también Manuel es un caso claro cuando hablamos del apoyo familiar. El apoyo familiar que ha sido tan importante antes de la crisis incluso, porque no podemos olvidar que los jóvenes no podían emanciparse tampoco en el mejor momento de nuestra economía. También había muchos problemas para emanciparse con toda la burbuja inmobiliaria, pero antes por lo menos teníamos a nuestros padres, ¿no? Teníamos una renta básica de emancipación, teníamos maneras de compensar esos salarios tan malos, pero ahora nos encontramos con que nuestros padres muchas veces tampoco pueden ayudarnos. En el caso de Manuel, pues le pueden ayudar, pero muchos jóvenes... Yo decía, tengo suerte porque mis padres me pueden ayudar, pero hay muchos casos en los que eso es imposible, ¿no? Efectivamente, muchos jóvenes no pueden tener ni siquiera ahora ese apoyo familiar porque sus padres también están en paro. Uh-huh. Hablando de paro, entre los jóvenes es uno de los motivos que les impide independizarse. Casi el 70% de los menores de 30 años no tiene un sueldo estable. El 70% de los menores, según vuestro estudio. Uh-huh. Es dramático, pero es la realidad que viven los jóvenes, ¿no? Por un lado, ni la vivienda ha bajado tanto, a pesar de que ha terminado la burbuja inmobiliaria. Por otro lado, el paro, que es más del 57% de los jóvenes están en paro, pero por otro lado también la precariedad, ¿no? Aquellos jóvenes que tienen trabajo tienen salarios muy bajos o tienen contratos temporales que tienen que renovar, cambiar o están en prácticas en una situación muy dura, ¿no? Uh-huh. Voy a seguir dando datos, más de un 40% de las personas de entre 16 y 29 años no participa en el mercado laboral. Esa cifra se ceba especialmente en las mujeres menores de 25 años. ¿Qué causas se pueden esconder tras este dato, Ricardo? Bueno, el trabajo que normalmente tienen los jóvenes hasta más de los 30 años son siempre muy orientados al sector servicios, son también contratos muy temporales, contratos parciales, y por tanto son los primeros que se les expulsa del mercado laboral, ¿no? Esto especialmente pasa con mujeres menores de 25 años, como bien comentas. Entonces, bueno, en un momento de crisis, los primeros que salimos disparados del mercado somos los jóvenes, porque no tenemos ningún tipo de seguridad laboral y, por tanto, somos los primeros que se nos despide. ¿Y qué consecuencias psicológicas y sociales pueden tener estos datos? Pues la verdad que todavía no tenemos claro cuáles pueden ser las consecuencias de todo esto, pero está claro que va a ser algo dramático, ¿no? Toda una generación que se ha formado, que se ha preparado y que encuentra que no tiene posibilidades de trabajar en España y que las posibilidades que tiene son precarias. Una generación que probablemente difícilmente va a poder pagar sus pensiones, ¿no? Una generación que muchas veces se ve obligada a salir de España, a buscar oportunidades fuera. ¿Cómo va a afectar esto a nuestro mercado laboral, a nuestra sociedad, a nuestro futuro como país? Yo creo que va a ser evidentemente algo dramático, pero no podemos valorar cuánto puede ser, ¿no? Hay una primera conclusión que se puede extraer, yo creo, desde los fríos números. Es decir, cuando una persona se va de casa, cuando una persona está en su casa, gasta la mitad de lo que gasta cuando está fuera, ¿no? Es decir, el hecho de que una persona se independice sirve para muchas más cosas aparte de su propio desarrollo personal. Sirve para impulsar nuestra economía, porque estás utilizando más recursos, internet, gas, luz, agua, comida, todo eso está haciendo que y obviamente pisos que van a ser alquilados por estas personas, ¿no? Cuando esa persona no tiene esa posibilidad, lo que estamos haciendo es sacar posibilidades de incrementar nuestro Producto Interior Bruto. Y esto es algo que el gobierno no está haciendo, porque, o sea, el fomentar esto, como se hace en otros países desarrollados de Europa, ¿no? Y entonces yo creo que eso es lo primero a lo que tendríamos que acudir, ¿no? ¿Qué podría hacer el gobierno para ayudarnos en este sentido, ¿no? Sí, Ricardo. Sí, bueno, y son muchas más también los efectos que tiene, ¿no? El hecho de que los jóvenes no podamos tener un proyecto de vida, pues impide o obliga a tener una sociedad mucho más envejecida y bueno, nos genera todavía un círculo vicioso en cuanto al estado del bienestar y su sostenibilidad. Bueno, son muchos los efectos que puede tener que una generación no se puede emancipar. Estamos hablando de ejemplos y te tenemos a ti aquí sentado. Tienes 29 años, uh-huh. Eres el presidente del Consejo de la Juventud y ¿cuál es tu situación?
Pues ahora mismo, por suerte, estoy más o menos emancipado, aunque no tengo vivienda estable, pero bueno, es la realidad que tenemos los que vivimos en estas cosas del Consejo, que bueno, somos gente voluntaria y por tanto nos pagan los gastos y estoy ahora pues cambiando de casa en casa. Te pagan los gastos, pero no tienes un salario. No tenemos salario ni seguridad social y implica una dedicación exclusiva, así que simplemente nos pagan los gastos. Y bueno, no sabemos tampoco cuánto tiempo va a durar, porque como llevamos 30 años como Consejo, pues el Gobierno ha anunciado que lo va a cerrar ante esta denuncia que estamos haciendo, o no sé. ¿El Gobierno ha anunciado que va a cerrar el Consejo de la Juventud? Sí, en junio anunció que entre las grandes medidas para cambiar la administración pública iba a cerrar la cría caballer de las Fuerzas Armadas y el Consejo de la Juventud, que a pesar de que somos el organismo más pequeño, pues ha decidido que esto es lo que va a realmente cambiar la administración y va a permitir ser más austeros, a pesar de que no suponemos nada presupuestariamente hablando y que aportamos, yo creo que bastante, ¿no? No está mal que lo diga yo, pero creo que el Consejo hace un trabajo importante de denuncia y de sensibilización y de propuestas también en materia de empleo y de vivienda. ¿Y qué se esconde detrás de esta decisión? Si no cobráis un salario como tal, si no solamente os cubren los gastos, ¿qué se puede esconder detrás de esta decisión? Para mí hay una motivación ideológica clara, ¿no? Es decir, existe un Consejo de la Juventud en todos los países de la Unión Europea y casualmente España va a ser el que lo va a eliminar, ¿no? Yo creo que hay una motivación clara en un órgano independiente que denuncia, que propone, que trabaja y que a pesar de no tener gran presupuesto, pues bueno, pues estamos ahora mismo hablando de este tema, pero bueno, dentro de otros meses hemos hablado de otros temas como la garantía juvenil y yo creo que no interesa tener órganos que no se controlan y interesa cerrarlos. Ricardo, ¿cuántas personas trabajáis en el Consejo de la Juventud? Somos 9 personas voluntarias, a pesar de que hay un montón de gente a través de entidades juveniles, porque estamos representadas cualquier tipo de organización juvenil, y trabajadores hay 11 de la administración pública. Juan. A mí lo que más me preocupa, volviendo al anterior, es preguntarle a Ricardo qué medidas cree él que debería impulsar el gobierno basándose en otras que seguro que has estudiado en los demás países, porque yo la última que recuerdo, que es una que me tocó vivir a mí personalmente, es que durante los años de auge, los años de bonanza del gobierno ZP, una ministra decidió que la mejor forma de ayudar a los jóvenes a independizarse era regalarles las Kelly Finder, unas zapatillas que te servían para ir mirando pisos, ¿no? Sí, bueno, es gracioso porque esa campaña la hizo el Consejo de la Juventud para denunciar la situación que vivíamos con el tema de la vivienda, pero bueno, luego fue muy polémica. ¿Cómo eran las Kelly Finder? Eran unas zapatillas básicamente para denunciar esto, ¿no? Que al final no te quedaba otra que patearte la calle y buscar piso porque no había piso, ¿no? Era una campaña un poco irónica, pero sí, bueno. Pero ahora ya no hay dinero para Kelly Finder. No. Ahora ya ni siquiera eso para denunciar. No hay ni para eso. Ricardo, volviendo al anterior que estamos hablando, sí, sobre el cierre del Consejo de la Juventud, del que nos hablabas, ¿qué va a pasar ahora con todos estos jóvenes? Si se cierra, ¿quién les va a dar voz? Pues eso es lo que queremos saber, pero no tenemos ni idea, no sabemos ni cuándo va a ocurrir, porque el Gobierno sí que lo ha anunciado en Consejo de Ministros, pero no ha anunciado cuándo va a pasar, y estamos también a la expectativa, y la verdad que incluso el Parlamento Europeo, la Comisión con la que hemos tenido reuniones, está sorprendida, porque no sabe cuál va a ser la intención del Gobierno, ni cuál va a ser la forma de canalizar un poco las recomendaciones de la Unión Europea en torno a que haya una representación de jóvenes independiente, ¿no? Vamos a seguir conociendo historias, quiero que te quedes con nosotros, aquí en el estudio, y también con Juan Gómez Jurado en el 902 14 60 60, 902 14 60 60, y con el hashtag Sigo en Casa. Queremos escuchar historias, ponerle voz a estas cifras que estamos analizando. Publicidad y enseguida regresamos. Cadena SER. Hoy por hoy. Porque mantener es prevenir. No lleves tu Mercedes a cualquier taller. Hacer el mantenimiento en Comercial Mercedes-Benz es garantía de seguridad, fiabilidad y conservación del valor de tu Mercedes. Comprobamos a fondo tu vehículo con el uso de moderna tecnología y personal altamente cualificado. Utilizamos solo recambios originales y renovamos las prestaciones de movilidad ofrecidas por Mercedes-Benz. Infórmate en el 902 14 2004. Comercial Mercedes-Benz. Siempre a punto. Hay canciones y melodías que nos llevan directamente a horas y horas de sofá frente a la televisión. Este martes, en La Ventana, vamos a saco con las telecomedias. Y no les digo cómo tenemos de lleno el saco.
Tenemos series para dar y regalar. Las mejores sitcoms de la historia de la televisión. Sin límite de edad. Estaba en Bel Air y la cosa cambiaba. Ni de contenidos. ¿Cuál es para ti la mejor telecomedia de la historia? Este martes podrán votar en La Ventana cuál es para ti la mejor sitcoms. Con Roberto Sánchez. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida y síguenos en laventana.es. Empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a vela. Posiblemente sea el escándalo más desproporcionado de la historia política de este país. Y me toca a mí. Silvia, la acción de gobierno es lo más parecido a un juego de mesa. ¿Está dispuesta a cargarse uno de los mejores gobiernos que este país ha tenido en los últimos años? Desclasificados, de Pere Riera, con Jordi Rebellón, Alicia Borrachero y Joaquín Climent. Desde el 21 de agosto hasta el 27 de octubre en el Teatro Bellas Artes de Madrid. De miércoles a domingo. Venta de entradas en teatrobellasartes.es y taquilla del teatro. Radio Madrid. Los precios más bajos, siempre en Brico de Po. Únicos, imbatibles. A partir del viernes 30 de agosto, los mejores precios en bricolaje y construcción. Emisor térmico 900 vatios por solo 69 euros. ¡Sí, 69! ¿Te lo vas a perder? Date prisa, son cantidades limitadas. Ven rápido, que se agotan. Brico de Po, precios bajos todos los días. No es lo mismo cantar mientras te afeitas que hacerlo en un gran teatro de la ópera. Con tu publicidad puede suceder igual. Si no eliges bien, no será lo mismo. Cadena SER. Siempre el mejor medio para tu publicidad. Grandes baladas que marcaron una época cobran nueva vida en una de las voces más privilegiadas y seductoras. Y que te sientas mujer solamente con él. Alejandro Fernández presenta Confidencias. Hoy tengo ganas de ti. A la venta a partir del 27 de agosto. ¿Qué tal? Soy Poncetti. Los de Carrusel, ya tenemos las bicis pilladas porque nos vamos a Dale Pedales 2013. Sí, coge tu bici y ponte en marcha. Que en el 2013 lo mejor que puedes hacer es pedalear. Estaremos el 28 de septiembre en Valladolid, en Madrid el 29 de septiembre, en Badalona el 5 de octubre, en Zaragoza 6 de octubre y en Algeciras el 13 de octubre. Ya sabes, Dale Pedales, cadenaser.es. Dale Pedales 2013. Tu bici y tú en un día para pasarlo sobre ruedas. Organiza la Cadena SER. Éxitos sin precedentes en los últimos 30 años. Toc Toc, la obra más divertida de la cartelera. 5º año consecutivo en Madrid. Más de 1.200 funciones. Toc Toc, divertidísima. Teatro Príncipe Gran Vía. No te la puedes perder. En la Cadena SER, con Puri Beltrán. Baby, can I take you home? Baby, let me take you home. I'll love you all my life. You get that, I'll treat you right. If you just let me take you home. 10 y 38 minutos, 9 y 38 en Canarias. Seguimos con Juan Gómez Jurado desde Santiago y también aquí a mi lado, Juan, a mi izquierda, me acompaña Ricardo Ibarras, el presidente del Consejo de la Juventud. Enseguida vamos a escuchar a oyentes en el 902 14 60 60, 902 14 60 60 y también a los mensajes en las redes sociales. Pero antes nos hemos quedado con esas propuestas para el Gobierno del Consejo de la Juventud. Ricardo, ¿qué le vais a proponer? Por un lado, ya le hemos propuesto al Gobierno, creo que el principal foco de atención tiene que ser el empleo, ¿no? Cuando estamos hablando de emancipación, es la posibilidad de que los jóvenes tengan un salario y, por tanto, a partir de ahí, emanciparse. Serían muchas las medidas que habría que aumentar en temas de empleo, pero bueno, por destacar una que le hemos planteado es la garantía juvenil. Una propuesta que está ya en marcha en los países nórdicos y en Austria, desde hace bastante tiempo además, que bueno, garantiza que durante un periodo no superior a 4 meses un joven va a tener o una oferta laboral o un periodo de prácticas o por lo menos una formación. Con esto garantizamos que hay un reciclaje formativo constante y que los jóvenes tienen la posibilidad de tener una oferta laboral o tener prácticas en este caso. Implica una inversión económica, está claro, pero es que el desempleo juvenil supone en España 16.000 millones de euros al año. Por tanto, es mucho más rentable y es una política además avalada por la Comisión Europea que va a poner más de 2.000 millones de euros el año que viene para ponerla en marcha. Y bueno, llevamos demandándola más de 3 años y no hemos visto luz, ¿no? Luego, ¿La última reunión con el Gobierno cuándo se produce? ¿Entre el Consejo de la Juventud y el Gobierno? La última reunión que hemos tenido ha sido con el director del Instituto de la Juventud en julio, a principios de julio.
comentando temas de este tema y, bueno, sobre todo cuestiones del cierre. ¿Y qué os contó? Nada, básicamente que el 4 de septiembre tendremos otra reunión con el secretario de Estado para plantear más cuestiones en cuanto a cuál va a ser el futuro del Consejo de la Juventud, más que en materia de las propuestas que hemos hecho de políticas de juventud, ¿no? También, Puri, por comentar más allá de cuestiones de empleo, como la garantía juvenil, también hablando más de lo que sería puramente vivienda, creo que tenemos que afrontar que hay 3 millones de viviendas vacías en España y es importante que hagamos frente a esta incoherencia, ¿no? Tenemos 3 millones de viviendas vacías y tenemos jóvenes que se quieren emancipar, tenemos gente que se está expulsando de sus casas y ahí también hemos hecho 3 propuestas muy concretas, ¿no? Por un lado, la dación en pago que hemos oído también como otros colectivos la están demandando, la penalización a la vivienda vacía, creo que es importante que no se especule con la vivienda y por tanto penalicemos el uso de la vivienda vacía. Y también una propuesta muy clara de potenciar el alquiler, ¿no? En España tenemos una gran complicación porque el régimen de alquiler está prácticamente a los mismos precios que el comprarse una vivienda, ¿no? Y creo que es importante que, bueno, se fomente. Ahí hemos hecho muchas propuestas, como un parque público de alquiler y otras medidas. ¿Y alguna cosa más que quieras añadir, Ricardo? Bueno, serían muchas las medidas, ¿no? Pero bueno, si queréis podemos entrar en ellas luego. ¿Cuál es tu esperanza del futuro, Ricardo? Pues la verdad que yo soy muy pesimista y es triste, pero creo que es importante que seamos duros con el tema porque el tema es muy duro. Yo mi esperanza es que en algún momento nos demos cuenta de que esto es insostenible, de que tener una generación en paro y que no tiene salida es insostenible para el propio país, que es antieconómico y que es importante que dejemos de pensar en la consolidación presupuestaria como única solución y empezamos a afrontar este problema, empezar a invertir en juventud, invertir en nuestra generación.